Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Ha resucitado el Señor. Verdaderamente. Y Él es el buen pastor que nos guía, nos conduce, nos acompaña. Y sobre todo hoy que celebramos la fiesta de nuestro beato Carlos Manuel. Cecilio Rodríguez Santiago. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Que nos llegue la capacidad de ser audaces, valientes. Y sobre todo que nos acompañe en esta primera etapa de apertura o reapertura progresiva a nivel social, que debemos mantener la calma. Bueno, pero buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Qué bueno, ¿verdad? Reunirnos una vez más en este programa de Mi Camino de Fe, dando pasitos de ese caminar y ese peregrinar en la fe, en este ir creciendo cada vez más, a todos los que nos sintonizan por Católica Radio 88.9 y también a través de las redes sociales. Muy bien, pues vamos a pedir al Señor su asistencia, su ayuda, que nos conduzca. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Audaces y valientes, testigos de esperanza, testigos del amor de Dios. Y en ese ser testigos del amor de Dios, esta semana, Padre, iniciamos la semana del pastoreo, ¿verdad? Ayer celebrábamos la Eucaristía, el domingo del buen pastor, ese pastor que protege, que acompaña, que nos da seguridad, que lo es todo, ¿verdad? Que nos da tranquilidad y que también nos reconforta, reconcilia, y también nos da regocijo. Y en esa experiencia y en ese caminar, pues felicitábamos ayer a todos los presbíteros, al obispo, ¿verdad? Como pastores que guían a esta grey que el Señor les ha encomendado. Y ciertamente que el Señor nos acompaña, ciertamente que nos conduce, nos alienta, nos renueva en la fe. Una fe que tiene que ser transmitida, pero para ser transmitida necesitamos iniciarla. Y esto quiere decir que hay que enseñarla poquito a poco. Y es lo que estamos tratando de hacer. En esta carta el Papa nos llama a entender y a comprender que la llamada es a la santidad. No es lo que yo hago, sino cómo lo hago. Y hacer de lo ordinario algo extraordinario. No es hacer cosas raras, sino esto ordinario, llenarlo del amor de Dios, del amor del Cristo que se entrega, que se dona y que anima a seguir adelante. Y hoy que celebramos, Padre, la fiesta del Beato Carlos Manuel, ¿verdad? Donde nos invitaba que había que hacer las cosas, pero hacerlas muy bien. Y el cristiano debe hacer las cosas y vivir la fe excelentemente bien. Perfecta. Perfecta, aunque ¿verdad? Con debilidades, pero perfecta, caminando a la perfección. Correcto. Pues vámonos al número 51, con el cual terminamos, pero que retomamos para recuperar el hilo conductor. Estamos tratando el segundo capítulo, donde estamos viendo estos enemigos sutiles, que es el gnosticismo y el pelagianismo, ¿verdad? Estas palabras tan complicadas, pero que son enemigos fatales para cada uno de nosotros y que sutilmente se pueden infiltrar en nuestra vida y en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Dice el número 51, cuando Dios se dirige a Abraham, le dice: yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Fíjate que Dios se define como yo soy. Y por eso cuando en la Sagrada Escritura Jesús utiliza la palabra yo soy, se está haciendo igual a Dios. Y por eso los fariseos, los judíos, cuando oían eso, se prendían en candela. En contraposición, la negación de Pedro, no soy. Yo soy es el que es, no soy es el que no es. Entonces, ante la debilidad, yo soy el no soy. Mientras que Dios es el yo soy, el que estabiliza, el que acompaña, el que guía, el que orienta. Para poder ser perfectos, como a Él le agrada, necesitamos vivir humildemente en su presencia, envueltos en su gloria,
Nos hace falta caminar en unión con Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Interesante los verbos, ¿verdad? Para poder ser perfectos como a Él le agrada, necesitamos primero vivir, pero hay que vivir humildemente en su presencia. El salmista dirá, caminaré en presencia del Señor. ¿Qué quiere decir caminar en la presencia del Señor? Envueltos en su gloria. Y ese caminar en su gloria, envueltos en su gloria, es caminar en el amor. En un amor que nos hace vivir la unidad. Y con esa unidad, en Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Si te das cuenta, un poquito así medio forzadito. Ajá. Vemos las palabras de Maús. Encuentro, un encuentro que lleva a la mesa. Ese encuentro se da con las Escrituras. Esa mesa me invita a vivir el amor, un amor que me hace planificar la unidad y una unidad que me hace ser servidor solidario. Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. Eso lo decía el catecismo, ¿no? Camina en la presencia del Señor. Ay, que Dios me está mirando, entonces lo miramos como con miedo. No, lo miro con agrado, Dios me mira. Y el mirar de Dios es el amor que me tiene. Por eso cuando Adán peca, se esconde. Se esconde. No quiere que lo vea. ¿Y por qué? Porque está desnudo. No nos vamos al aspecto moral de si tiene ropa o no tiene ropa. La cosa no va por ahí, sino la desprotección. Ya no se sentía protegido por Dios porque se sentía culpable. Es el Padre que nos dio la vida y nos ama tanto. Una vez que lo aceptamos y dejamos de pensar nuestra existencia sin Él, desaparece la angustia de la soledad. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Dios nos ha dado la vida y nos ama tanto. Y una vez que lo aceptamos y dejamos de pensar nuestra existencia sin Él, si dejo de pensar que mi vida no tiene sentido a menos que esté Dios, entonces desaparece la angustia de la soledad. Y así ya no ponemos distancia frente a Dios y vivimos en su presencia. Podremos permitirle que examine nuestro corazón para ver si va por el camino correcto. Repita otra vez porque es muy bonita esa frase. Y si ya no ponemos distancias frente a Dios y vivimos en su presencia, podremos permitirle que examine nuestro corazón para ver si va por el camino correcto. Si miramos, hay un salmo que se cita ahí, y ese salmo es muy hermoso porque habla de una manera delicada de que el Señor nos sondea y nos conoce. Cuando de momento me levanto, me acuesto. Entonces, en el verso 139 del Salmo, el verso 7 dice: ¿A dónde me alejaré de tu aliento? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Ves? Conciencia de que Dios está presente. Entonces no tengo dónde escapar. Y más adelante dice, y si ya no ponemos distancia frente a Dios y vivimos en su presencia, podremos permitirle que examine nuestro corazón para ver si va por el camino correcto. Y el mismo Salmo dice: Oh Dios, sondéame y conoce mi corazón. Sondéame, métete dentro, ve hasta lo más profundo. Examíname y conoce mis pensamientos. Sondéame, examíname y conoce, ¿qué? Mis pensamientos. Mira si mi camino es errado y guíame por el camino recto. Interesante. Dejar que Dios nos penetre. Entonces, por eso el pensar, lea otra vez el Salmo. Oh Dios, sondéame y conoce mi corazón. Conoce mi corazón. Ahora, ¿cómo voy a conocer ese corazón? Examíname y conoce mis pensamientos. Mis pensamientos. Por eso cuando pedimos perdón, una de las fórmulas dice, porque he pecado mucho de pensamiento. ¿Por qué peco con el pensamiento? Porque anhelo el mal. Pero también puedo crecer en el pensamiento positivo. Deseo el bien. Por eso la comunión espiritual. O sea, si yo deseo, anhelo recibir el sacramento, ya lo estoy recibiendo. No físicamente, pero sí en el pensamiento. Y ya esa presencia llega, que es lo que a veces todavía no acabamos de entender de todo. Claro,
Lo mejor es el sacramento como signo, pero en esta pandemia que tenemos esta dificultad, no tengamos miedo de anhelar, de desear. Por eso la comunión espiritual está basada en el anhelo. Yo deseo, pero el deseo brota ¿de qué? De mi pensar. Mira si mi camino es errado y guíame por el camino recto. Mírame, si mi camino es errado, si me he desviado. Y si es así, oriéntame. Guíame, ¿verdad? Por el camino recto. Llévame por donde tengo que ir. Así conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor. Ese texto hermosísimo de Romanos 12 que hemos comentado muchas veces, ¿no? Les invito, hermanos, a que por la misericordia de Dios ofrezcan su propio cuerpo, su propia existencia, como víctima agradable. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Aquello que, como dice el texto, Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. fíjate, como sacrificio vivo, Santo, aceptable a Dios. vivo que se mueve. La vitalidad es importante, por eso en el altar no ponemos cosas que estén secas, ni plásticas. Si usted pone vela, no puede poner una bombilla, porque no está viva. Claro. Pero la electricidad sí podemos, pero el signo de la... O las flores, ¿no? A veces hay, en vez de poner flores naturales, ponemos flores plásticas. Pues no es conveniente, porque al altar todo lo que le toca es vivo, Vida. es vida. Santo y aceptable a Dios. Santo, ¿por qué? Porque hay amor. Y si hay amor, es aceptable. El que es santo no hace nada en contra de la voluntad de Dios. Este es el verdadero culto. El verdadero culto, no son las ceremonias, que a veces la gente se mata por hacer ceremonias y ceremonias y ceremonias. Y sin embargo, ni está vivo, ni es santo, ni es agradable. No se acomoden a este mundo. ¿Qué busca este mundo? Por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Interesante. Léalo otra vez. No se acomoden a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Qué es lo del mundo? Porque ahí habla una cosa del mundo, ¿verdad? No nos acomodemos a este Entonces mundo. uno dice, ¿y qué quiere decir que no nos acomodemos a este mundo? Pues eso le explica el apóstol Juan en la primera carta, el capítulo 2, versos 16 y siguiente, cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué son? Los malos deseos de la naturaleza humana. Fíjate que es interesante porque especifica, no solamente son los deseos, sino los malos deseos. Hay deseos buenos, pero hay deseos malos. ¿Y cuáles son? La codicia de los ojos, el orgullo de la riqueza, que no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con su codicia, pero quien cumpla la voluntad de Dios permanece por siempre. Interesante. Y por eso el Evangelio de Juan dirá también, están en el mundo, pero no son del mundo. Presérvalos del mundo. ¿A qué mundo se refiere? Pues a toda esta tendencia destructiva, a todo lo que es malo, a toda esta concupiscencia, ¿no? Los malos deseos de la naturaleza, la codicia de los ojos, el orgullo de la riqueza, porque eso no procede de Dios. La ambición que nos destruye. Por eso al final dice, lo que es bueno, en Romanos, Sí. lo agradable. No se acomoden en este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad. Mentalidad nueva. Y esa mentalidad nueva me lleva a mí a discernir, a descubrir. ¿Qué voy a descubrir? La voluntad de Dios. Y Dios siempre quiere el bien. Lo que es bueno, aceptable, perfecto. Fíjate, aplicándolo a la pandemia. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios ahora? Porque dentro de la comunidad hay unas personas elegidas por el pueblo que deben tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, en el caso de la gobernadora y sus servidores,
como equipo, ¿verdad? O en el caso de los alcaldes y las alcaldesas, que han dado ¿qué? Unas orientaciones. Entonces, si yo creo en una sana democracia y creo que esto es voluntad de Dios y que esta persona esté al frente, debo de obedecer lo que dice. Entonces, si ahora nos están diciendo, vamos a ir abriendo paulatinamente, poco a poco, y dan un pasito, pues no querramos correr. Ajá. Entonces unos van adelante, y entonces ¿qué tenemos que hacer? No como niños malcriados. Ah, pues yo también quiero, yo también, yo. Espere su turno, tranquilamente. Y esto nos tenemos que educar porque no estamos acostumbrados a esto. Sino, pues sí, pasa como en la familia. Ajá. Al hermano mayor se le da algunos privilegios, pero porque es mayor. Por ejemplo, usa un cuchillo con filo. Y al bebé, al que es más pequeño, no, porque se corta. Que yo quiero uno, que te vas a cortar. Entonces se necesita una autoridad que me ayude a entender lo bueno. Y lo bueno siempre está en el bien común. ¿Aceptable? Es aceptable esto que se nos está diciendo. No, pero es que yo quisiera. Pero acéptalo, ¿por qué? Y lo último. Perfecto. Esa perfección es que está fundada en el amor. Siempre es lo mismo. Hemos dicho tantas veces, así conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor y dejaremos que Él nos moldee como un alfarero. Él es el alfarero, es decir, el que construye la vasija. Hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros, pero es mejor decir que nosotros habitamos en Él, que Él nos permite vivir en su luz y en su amor. Fíjate el cambio de mentalidad. No es lo mismo decir, Dios habita en nosotros, Dios habita en nosotros, que al revés. Pero es mejor decir que nosotros habitamos en Él. ¿Qué quiere decir que nosotros habitamos en Él? Que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Que Él nos permite vivir en su luz y en su amor. Que Él nos permite. Yo no lo domino, yo no lo gobierno. Por eso cuando uno da un paso de querer cumplir la voluntad de Dios, tiene que tener bien presente esto. Que debes buscar lo que Dios busca, no lo que tú crees que Dios quiere que tú busques. Correcto. Es distinto. Él es nuestro templo. Lo que busco es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. En Él somos santificados. Esa frase es importante. En Él somos santificados. Yo no me santifico a mí mismo. Y hay gente que piensa, y ese es el pelagianismo, que con mis obras, con mi fuerza, con lo que hago es que yo me santifico. Porque yo sí soy. Porque yo puedo hacer ayuno. Y tú, yo sí puedo porque rezo muchísimo. Y tú, yo sí, en tu fuerza. No, la cosa no va por ahí. No es lo que tú haces, sino lo que Dios hace en ti. Pausamos y volvemos ahorita. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre agua.
Continuamos con su programa Mi Camino de Fe y continuamos también compartiendo esta exhortación hermosísima del llamado a la santidad del Papa Francisco. Alégrense y regocíjense, ¿verdad? Y en esta Pascua de Resurrección que estamos celebrando, en esta cincuentena pascual, el motivo de ella es la alegría, es regocijarnos, ¿verdad? Es alegrarnos en esa presencia de que Cristo vive y nos quiere Vivos. y bien. Vivos, vivísimos. Fíjate que estamos utilizando este guión, esta carta que el Papa nos ha dado para esta reflexión. Yo quisiera recordarles que el Papa es maestro espiritual, es el pastor de los pastores, y como pastor da su magisterio. Por eso esta exhortación que habla de la santidad, él utiliza una serie de elementos como buen pedagogo que es, buen maestro que es. Y ahora nos va a recordar una enseñanza que en la iglesia muchas veces se ha olvidado. ¿Y esto por qué? Porque cuando no seguimos madurando progresivamente en la fe, nos desconectamos. Entonces una generación se olvida de transmitir una verdad de fe o una experiencia de fe y se debilita. Es uno de los problemas que tenemos actualmente. Las nuevas generaciones se han desconectado de muchas de nuestras tradiciones. Y entonces algunas personas ahora dicen, ay, esto como que es nuevo. No es nuevo. Está ahí. La expresión quizás te suena nueva porque se están usando otras palabras, pero la enseñanza como enseñanza siempre ha estado. Ahora el Papa va a tocar un aspecto, y por eso es interesante que veamos el título de este siguiente número. Una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada. Atención, una enseñanza de la iglesia muchas veces, a lo mejor a algunos les suena novedosa hoy, pero esto siempre ha sido doctrina de la iglesia. Vamos a ver qué es. Dice el número 52. La Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Toma la iniciativa. El Señor toma la iniciativa, pero yo tengo que dar mi parte. El problema es cuando lo hacemos al revés. Por eso, atención, porque esto que viene ahora puede sonarles un poquito complicado, pero si vamos despacito y vamos tratando de entenderlo, lo vamos a asimilar muy bien. Los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los maestros anteriores. ¿Quiénes son esos padres anteriores? Pues los obispos, los confesores, los directores espirituales, los padres apostólicos, hasta llegar a los apóstoles. Aún antes de San Agustín, expresaban con claridad esta convicción primaria. ¿Cuál es la convicción primaria? Que no somos justificados por nuestras obras o por nuestro esfuerzo, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Esta verdad, Lutero la radicalizó y se fue al extremo opositor. Es el equilibrio. Recuerden que, lo repetimos muchas veces, Santo Tomás enseña que la virtud está en el equilibrio, la fe y las obras. Si te estiras en un lado, vas a debilitar el otro. Si te debilitas en otro, pues te falta lo eso. San Juan Crisóstomo decía que Dios derrama en nosotros la fuente misma de todos los dones antes de que nosotros hayamos entrado en el combate. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te da siempre las gracias necesarias para el combate. Si tienes una tentación, una prueba, es porque Dios te ha preparado para eso. Ahora, está en ti o está en mí utilizar las herramientas que el Señor nos ha dado y que a veces pues las olvidamos o no las queremos sacar o nos apoyamos en nuestra fuerza y ahí viene el resbalón. San Basilio Magno remarcaba que el fiel se gloría solo en Dios, porque reconoce estar privado de la verdadera justicia y que es justificado únicamente mediante la fe en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Él reconoce estar privado de la verdadera justicia, que todavía no tiene la santidad plena. Todavía no ves el conjunto, y por eso es que damos un pasito. Ay, yo qué pensaba, ay, yo qué quería, y nos equivocamos. Por eso el salmista dirá, yo peco al día 7 veces. Es decir, 7 veces en tu presencia me tengo que reconocer pecador, porque a veces con muy buena intención, en palabras de pueblo, meto la pata. Me
Me metí hasta el cogullo. Dice el número 53. El segundo sínodo de Orange enseñó con firme autoridad que nada humano puede exigir, merecer o comprar el don de la gracia divina, y que todo lo que pueda cooperar con ella es previamente don de la misma gracia. Fíjate el texto. Nadie, ningún ser humano puede exigir, merecer, comprar el don de la gracia. Entonces, hay que tener cuidado con el lenguaje. El otro día comentábamos esto y volvemos a repetir. Cuando una persona dice, yo declaro, ¿qué es lo que usted está diciendo ahí? Cuidado. Deja cuidado. Yo declaro en este momento sanación. Usted está exigiendo. Usted merece. Usted compra. Tenga cuidado. Por eso es que hay expresiones que nosotros no utilizamos en nuestra experiencia de vida e iglesia. Las copiamos, es que eso oye tan bonito. Cuidado con el copy and paste, que a veces desnaturalizan lo que se quiere decir. Entonces, nada humano, por mucha oración que yo haga, humana, me pasé 3 horas orando. Y como tengo 3 horas orando, el Señor me tiene que dar. ¿Cómo que eso no es así? Te lo da si quieres o no quieres. Y es que después de yo haber ido a tantas misas, yo me merezco. Yo me merezco. O cuando damos una ofrenda y pensamos que estamos comprando el don de la gracia. Es que yo como di tal cosa, Dios me tiene que... ¿Qué es eso? Eso no es así. Entonces viene porque... Y aquí está el fariseo y el publicano. Yo te doy gracias, Señor, porque yo ayuno, yo doy... No sé cómo es ese. Cuidado. Cuidado. Hay luz amarilla, cuidado que no se coma la roja. Cada humano puede exigir, merecer o comprar el don de la gracia divina, y que todo lo que pueda cooperar con ella es previamente don de la misma gracia. Es decir, que eso ya Dios te lo ha dado. Si tú has tenido la capacidad de estar 3 horas orando, es porque Dios te ha dado esa capacidad. No es porque tú lo lograste. Entonces a veces estamos con eso, como pulsando con Dios. No, es que yo esto, yo tal. Como si fuera una competencia. Continúa. Aún el querer ser limpios se hace en nosotros por infusión y operación sobre nosotros del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que aún para tú y yo mantenernos en gracia es por gracia del Espíritu Santo. No es por mis puños. No es que yo lo logré, yo lo conseguí. Entonces, se nos ha metido tanto esto que es que creemos que esto es una carrera. Porque San Pablo utiliza la palabra carrera. Entonces piensan, pues mientras yo más corro, pues llegué a la meta y lo alcancé. Que no es así. Es un proceso. Y Dios es quien te va dando la fuerza. Eso es lo que significa ser criatura. Y criatura quiere decir que dependemos de Dios. Entonces cuando uno supera una situación, no es por tu fuerza, es porque Dios te ha concedido esa gracia. Mire, si Dios quita su mano misericordiosa de mi cabeza, de que yo no sería capaz. Entonces yo cuando veo que una persona golpea a otro, no puedo pasar juicio enseguida, digo, es que yo haría lo mismo. Si a mí me hubieran hecho eso, yo haría es hasta peor. ¿Pero por qué no lo hago? Porque Dios tiene su mano sobre mí y me ha hecho visualizar que no debo de actuar así. Porque hay cosas que mortifican y le sacan a uno el monstruo, ¿verdad? Como dicen los muchachos. Pero ¿qué me impide a mí ser ese monstruo? El amor que Dios me tiene. Y por eso cuando Dios permite que incluso caigamos, yo me tengo que preguntar a mí mismo, ¿por qué Dios permitió que yo cayera en este pecado? ¿Qué me quiere decir Dios? Porque soy un soberbio. Y que pienso que yo lo voy a poder hacer todo cuando no es así. Por eso le decía el número anterior, ¿no? Que en Él somos santificados. Y es que en vez de decir que habitamos en Él, Él nos permite vivir en su presencia. Él nos permite vivir en su... Como Dios me permite... Ay, ahora entiendo. ¿Por qué entiendo? Porque Dios me permite. Porque es que a veces uno dice, ay caramba, ahora entiendo. Porque Dios te da el entendimiento. Y mira que uno lo ha leído y lo ha buscado. Y no entiendo nada. Y de momento, ¡paf! ¿Qué pasó? Gracias de Dios.
Interesante, ¿verdad? Cómo actúa Dios. Es como cuando uno, padre, también tiene que tomar alguna decisión en algo o le viene algún pensamiento sobre algo y de repente escuchaste una palabra, una homilía, una reflexión y esto te dio luz para entonces tú en ese discernimiento poder actuar rectamente. Fíjate, ahora que dice eso del discernimiento, ¿los pensamientos son buenos o son malos? Son buenos. Padre. Son pensamientos. Son pensamientos, pero también son buenos. No, son pensamientos. ¿Dónde está la maldad o la bondad del pensamiento? En la acción. Ahí está una clave. En la acción. Pero esa acción, ¿por qué está iluminada? Por ejemplo, yo tengo un mal pensamiento, te voy a dar un puñetazo. Porque es que esa persona... Sí, que la segunda vez que la me segunda vez que me tenía cuidado con la tercera. Pero fíjate lo que es el pensamiento, es que me sulfura. El pensamiento viene y le voy a dar el puñetazo. Pero la gracia de Dios me dice a mí, porque ya he sido instruido que yo no le puedo dar puñetazos a la gente. Claro. Pero entonces como yo tengo mi fuerza, no, yo voy a aguantar con mis puños. Y llega un momento en que no aguanto más porque me he saturado. ¿Dónde saco yo fuerzas? ¿Dónde saco yo fuerza para no darle el puño a Sor Cristina? En la oración. ¿Cómo? Señor, si tú no me ayudas, yo le voy a dar el yo le voy a dar ese puño al puñetazo. padre. Ella se merece ese puñetazo. Yo se lo voy a dar. Le voy a dar esa trompa. Pero es que yo no le puedo dar una trompa a ella. Primero a una mujer. Segundo a una religiosa. Segundo, lo que ella ha dicho es tan fuerte que merece que yo... Ay, no. Pues si Dios me ha perdonado a mí tantas cosas. Ese es el proceso. Por eso nos dice la misma palabra, Padre, no es lo que entra en el corazón del hombre lo que le hace daño, sino lo que sale de él. Pero esa salida sale porque no ha sido evangelizada, no ha sido graciosizada. No ha sido discernida. ¿Qué quiere decir graciosizada? Una palabra que me invento ahora mismo. Que no ha sido llenada de la gracia de Dios. Porque cuando entonces uno comienza a decir, pero ¿qué es lo que yo estoy pensando? Por eso fíjate que a veces uno como que se embelece en un pensamiento y yo me estoy diciendo, pero ¿qué es lo que yo estoy pensando? Borra, Que aléjate. no, esto no puede ser. Entonces, al tú tomar conciencia, o a veces uno dice, ay, lo hice sin pensar. Pues aprende a pensar. ¿Qué le decimos a los muchachos? Aprende a pensar. Las cosas no se dicen, aprende a decir. Lo que vas a decir, piénsalo primero. Cógelo con calma, no corras. O sea, hay un ejercicio de aprendizaje. Y eso en la vida espiritual se llama evangelización. Posteriormente, aun cuando el Concilio de Trento destacó la importancia de nuestra cooperación para el crecimiento espiritual, por lo tanto, tiene que haber cooperación por nuestra parte, pero reafirmó aquella enseñanza dogmática. ¿qué es una enseñanza dogmática? En lo que se fundamenta la enseñanza, es decir, lo que es incambiable. Una verdad de fe. Cuando nosotros decimos dogma, es una verdad de fe. ¿Cuál es? Se dice que somos justificados gratuitamente porque nada de lo que precede a la justificación, sea la fe, sean las obras, merece la gracia misma de la justificación. Merece la gracia misma de la justificación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es don, que es regalo de Dios, porque si es gracia, ya no es por las obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. si es gracia, si es don, si es regalo, pues de lo contrario no sería. Entonces, si yo digo, ¿qué es la gracia? El don, el regalo de Dios, de su amor a mí. ¿Y cuál es ese don que Dios me regala? Su vida en mí. Entonces, si Dios vive en mí, si yo habito en Dios, yo voy a actuar como Dios quiere que haga. Y no es por mis obras, no es por mis acciones. Y esto, hermano, es el reto que muchos cristianos tenemos hoy, que seguimos pensando que es porque yo puedo, porque yo obro, porque no, cuidado con eso, mucho cuidado. Claro, hay el otro extremo, que hace todo lo contrario, que Dios me va a perdonar, que Dios me va a dar su gracia. Cuidado tampoco, que no es así. Volvemos a lo mismo, el equilibrio. Vamos al catecismo. Dirá el número 54. El catecismo de la Iglesia Católica también nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana.
Es interesante esa afirmación. El don de la gracia, mira, el don, el regalo de la gracia, de la vida de Dios en mí, sobrepasa las capacidades las capacidades de la inteligencia. y por eso a veces uno oye un niño que te habla con una sabiduría que uno se queda, ¡ah! ¿Y dónde tú aprendiste eso? ¿Dónde lo escuchaste? Pues resulta que ese niño tiene el oído abierto y a través de la escritura que escuchó en el templo, a través de la catequesis que le dio su mamá en el hogar o la catequista en la iglesia, ese niño se le abrió la inteligencia y uno se queda asombrado. Y uno dice, wow, si con 12 años, con 10 años, con 8 años sabe esto, ¿qué será cuando tenga mi edad? Y por eso es interesante, ¿no? Porque se supone que ya las personas mayores, como yo, tengamos cierta sabiduría que nos da los años. Por eso cuando uno se encuentra con un niño que asombra como Jesús en el templo, fíjate el discernimiento de los doctores de la ley, les aventajaba en sabiduría. Y dijeron, caramba, vaya con el muchachito este. ¿De dónde salió? Y por eso cuando entra a su pueblo, que era un obrero, uno de tantos, dice, pero este no es el hijo del carpintero, si este no ha estudiado, ¿a qué escuela ha ido este? Es que saldrá algo bueno de Nazaret. La teología de la vida, la profundización de la acción de Dios en nosotros, nos hace entonces, sobrepasa capacidades de inteligencia y las fuerzas humanas de la voluntad humana. No solo humana. ¿Qué quiere decir la voluntad? La toma de decisión. Y por eso a veces uno dice, ¿y de dónde usted saca esa fuerza? Si es que humanamente no tiene fuerza. Una madre, por ejemplo, ¿de dónde saca esa fuerza sobrehumana de estar 10, 20, 15 años, 6 meses en un hospital atendiendo a un muchacho, un enfermo? Y uno dice, ¿y no se cansa? ¿De dónde? La gracia que Dios da, porque son gracias que Dios da. O a veces uno te dice, lee la historia de un santo y dice, y solo se alimentaba de la comunión. Y a mí me da un hambre. Porque el sacramento la llena, que eso es una gracia que Dios le da, pero eso no se lo da a todo el mundo. Correcto. Entonces uno quiere imitar eso, pero es que eso no es por imitación, eso no es así. Eso es gracia de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Yo quiero tener las estigmas del Padre Pío. Y se hace 2 rotos en las manos. ¿Pero qué está haciendo? Eso no es así. Pongo estos ejemplos que si quieren un poco exagerados, pero es que hay gente que piensa esto. Y esto, hermanos, no es correcto, no es sana doctrina. Y que frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito alguno de parte del hombre. No hay derecho estricto, es que me lo tiene que dar. Y yo en nombre de Jesucristo exijo, pido y mando. ¿Qué estás diciendo? Por eso fíjate que las oraciones de la iglesia siempre te dicen, no por los méritos míos, sino por nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de su pasión y su cruz. Lleguemos a la resurrección. No por mis méritos, no porque yo haya sido bueno y haya ayudado y haya hecho muchas misas y haya comulgado muchas veces y haya hecho muchas obras de caridad. No es por eso, es por los méritos de Jesucristo. Todo eso me viene de gratis, porque si Jesús no lo hubiera hecho, yo no me beneficiaría. Cambia la mentalidad, esa es la nueva mentalidad. Y a veces nos aferramos a unos conceptos y unos pensamientos que son pelagianistas. Por eso es que el Papa, ¿verdad?, dedicará a una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada, ¿verdad? Esto que ya se vivía, pues lo hemos ido sacando para introducir cosas nuevas. Y es que lo conocemos porque esto se nos enseña, pero no lo ponemos en práctica, se nos olvida. Correcto. Y con el vaivén, tú sabes, pasa un día, te han dicho, te tienes que lavar la boca 3 veces al día. Pues llega un día y no te la lavas, te la lavas 2. Y así, después llega algo que te lavas 1. Y después que no te la lavas. ¿Qué pasó? Le dije, no, que me fui dejando. Que fue cuando viniste a ver, haces ejercicio, dejaste de hacer ejercicio, ¿qué pasó? La barriga. Claro. Su amistad nos supera infinitamente. No puede ser comprada por nosotros con nuestras obras y solo puede ser un regalo
de su iniciativa de amor. A Dios no se le compra. Yo voy a rezar 1000 rosarios para sacar buenas notas y no estudiaste. Ahora que estamos estos días con los estudiantes. Eso no es así. Yo le ofrezco al Señor que esto no es una compra y venta. O sea, tú haz lo que tienes que hacer, pero hazlo bien hecho. Y el Señor, que haga el resto. Esto nos invita a vivir con una gozosa gratitud por ese regalo que nunca mereceremos, puesto que después que uno ya posee la gracia, no puede la gracia ya recibida caer bajo mérito. Otra vez. Esto nos invita a vivir con una gozosa gratitud. ¿Qué quiere decir esto? Agradecido. Ujú. Agradecido. Yo estoy agradecido porque Dios me dio la vida. Por ejemplo, esto tú lo oyes mucho en las personas que, un ejemplo, ¿verdad? Han tenido una experiencia de una enfermedad dolorosa, un ataque al corazón. Y como que les dan otra oportunidad y viven agradecidos. Ya no pelean tanto, ya cambió su ritmo, porque Correcto. es que, como estuvieron ahí, en la puerta del túnel, vieron la luz y lo miraron para atrás y dijeron, no, espérate. Por ese regalo que nunca Mereceremos. no es por mis méritos. Había un personaje cómico que decía, siempre que hablaba, esto yo no me lo merezco. Y lo decía continuamente, y eso, ¿verdad? Cuando uno aprende a vivir en la gratuidad. Puesto que después que uno ya posee la gracia, Ya posee la gracia porque es regalo de Dios. no puede la gracia ya recibida caer bajo mérito. Como si fuera ganancia mía. Es don, es regalo. Te lo di, es tuyo. Los santos evitan depositar la confianza en sus acciones. En el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Léalo otra vez porque eso es interesante. Los santos evitan depositar la confianza en sus acciones. En sus acciones. Ujú. Y por eso, porque usted está, el santo generalmente te va a decir, no, eso no es así. En el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Eso hace referencia a un salmo. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? ¿Qué es lo único que le puedo presentar al Señor? Mis pecados. Porque todo lo demás es gracia. Si yo estoy hablando por teléfono, si yo estoy ahora comunicándome a través de la radio, si tenemos este programa, es por gracia de Dios, no es por mis méritos. Correcto. Es porque Dios lo ha permitido. Fíjate, en eso somos más benditos nosotros, predicadores de ahora, que el mismo Jesucristo. Jesucristo nunca habló por teléfono. Jesucristo nunca usó computadora, Ni micrófono. ni salió en televisión. Ujú. En eso, si yo eso me lo atribuyo a mí o te lo atribuyo esto a ti y lo coges como mérito tuyo, lo pierdes. Es gracia de Dios. Ahora yo tengo que aprovechar este momento que Dios me da para lo que el Señor me lo ha dado, para que pueda anunciar a Jesucristo, y aún en medio de la pandemia, estas horitas pues nos ayudan a conectarnos con tantas personas que escuchan, que se animan y siguen hacia adelante. Y en ese seguir hacia adelante van recibiendo y van fortaleciendo su caminar, su fe, van fortaleciendo también su vida y van descubriendo y van haciendo memoria y van recordando, Padre, que contrale, esto yo lo escuché en un momento dado de la vida, pero como usted decía ahorita, lo hemos dejado de practicar, lo hemos dejado de vivir, no lo hemos asumido en su totalidad. Por eso fíjate cómo dice el número 55. Esta es una de las grandes convicciones definitivamente adquiridas por la Iglesia y está tan claramente expresada en la palabra de Dios que queda fuera de toda discusión. ¿Cuál es? Pues que todo es gracia. Y no es por méritos míos, sino del Señor. Así como el supremo mandamiento del amor, esta verdad debería marcar nuestro estilo de vida porque
porque bebe del corazón del Evangelio y nos convoca no solo a aceptarla con la mente, sino a convertirla en un gozo contagioso. ¿Cuál es ese gozo contagioso? Que vivo por gracia de Dios, que es pura gracia, que es don. Pero no podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena y nuestras capacidades naturales son un regalo. Mira qué interesante, ¿no? Ujú. No podemos reconocer. No podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor Y el regalo gratuito, ¿cuál es? La amistad con el Señor, la gracia. si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena Vida, y nuestras capacidades naturales carismas y dones. son un regalo. El regalo de Dios. Es regalo. Porque tú tocas la guitarra, pues es un regalo de Dios, una habilidad. Pero usted ha puesto esa habilidad al servicio de Dios. Si usted, esto es para el mérito mío, ahí te fuiste. Sí. Necesitamos consentir jubilosamente que nuestra realidad sea dádiva y aceptar aún nuestra libertad como gracia. El que tú puedas decidir si lo aceptas o no, es un regalo. Ujú. Y Dios es tan maravillosamente caballeroso que pide siempre permiso. No obliga. Esto es lo difícil hoy en un mundo que cree tener algo por sí mismo, fruto de su propia originalidad o de su libertad. Fruto de su propia originalidad o de su libertad. Ujú. ¿Y cómo nos ha desarmado el Señor en estos días? Con la pandemia. Pandemia. Ujú. Por eso, a la luz de este número, podemos después reflexionar sobre la pandemia. Pero el tiempo se nos acabó. acabó. Así que, colorín colorado, hasta aquí hemos hemos llegado. llegado. Pedimos a la Virgen su asistencia y su ayuda, especialmente hoy y por la intercesión del Beato Carlos Manuel, en que hemos celebrado la Eucaristía de Acción de Gracias por los estudiantes que se gradúan, inician una nueva vida. A ella que el trono de sabiduría les guíe, les enseñe y les mantenga el ánimo. Dios te salve. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en este nuestro programa. Nuestro camino de fe. Buenas tardes. Buenas tardes y hasta mañana. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe.